Bien. Estimados lectores, esperemos un minuto más y empezaremos. Vale, creo que podemos empezar. Buenos días a todos. Me complace darles la bienvenida a nuestro evento y hoy trataremos de profundizar en la vida de Juan Bautista Alberti, figura clave en la historia de Argentina. Estudió jurisprudencia, fue el miembro de la generación 37 que promovía ideas demócratas y liberales y uno de sus logros más importantes fue preparar el terreno para la nueva constitución de Argentina y de hecho se le puede considerar como el padre de la constitución argentina. Pero no quiero descubrir más detalles y ahora quisiera dar la palabra a Federico Calvo, historiador y politólogo argentino. Federico, por favor, quisiera dar la palabra a usted. Muchas gracias, Daniel. Bueno, acá como todos saben, buen día a todos. Es un poco más de día que allá, estamos a las 9 de la mañana, pero nada, encantado de estar acá con ustedes como siempre, como cada mes. Es una actividad que más allá de las tareas habituales que le comentaba Daniel, me encanta estar, digo, es un espacio que a mí me reservo porque lo disfruto mucho. Bueno, hoy hablamos de Alberdi, tipo singular, sin dudas. Digo, sí, es correcto todo lo que dice Daniel, vamos a profundizar un poco más, pero va por esas líneas generales que están muy bien trazadas. Eh, ¿Cuál es el tema con Alberdi? Alberdi es miembro de la generación del 37 o generación de Mayo, vamos a explorar por qué, y vámonos. Hoy se pone un poco más escabroso el tema, un poco más político, histórico, va en un mano a mano entre las dos. Y después reservé un lugarcito para la discusión con la gran polémica nacional. Este libro, si lo puede después conseguir el centro, es excelente, que son debates con Sarmiento, el otro gran ideólogo. No, esta vez no vamos a tratar las bases y puntos de partida para la organización nacional, que es el libro de cabecera de Alberti, digamos. Es este como el que ordena y dice, bueno, por acá, por estas líneas generales, tendría que ir la nueva constitución. Pero me decidí por los viajes de Alberti, viajes y descripciones, de editorial, ya les digo, Claridad. Bueno, para el que estuvo presente en la charla de Mansilla de viajes, es un poco más duro, bastante más duro que Mansilla, pero bueno, tiene algunas impresiones que también son muy interesantes, como estuve marcando. Eh, bien, ¿por qué? Bueno, el punto es, ¿por qué leemos Alberdi? Digo, es una gran pregunta, me las hacen cuando estoy cursando, actualmente cuando estoy recibiendo también de sociología, estoy terminando mis estudios. Bueno, ¿por qué leemos a los clásicos? Me parece una pregunta muy interesante también para plantearla acá. ¿Por qué estamos leyendo Alberdi? ¿Por qué, dice Fede, por qué venís con esta propuesta de Alberdi? Que la verdad, bueno, puede ser importante, no ejerció funciones de gobierno, sí, bueno, fue diputado, fue jurisconsulto, pero no tuvo un rol como central. A ver, uno se imagina los padres fundadores, por ejemplo, de Estados Unidos, que bueno, los tipos estaban escribiendo y después eran presidente o era vicepresidente y después cambiaron. No, bueno, ¿por qué Alberti? Bueno, porque también, digamos, narra de alguna manera una parte de esa historia que ya venimos tratando con Sarmiento en nuestro primer encuentro ya hace mucho tiempo, de civilización y barbarie, del Facundo, digamos, que fue nuestro segundo encuentro. Eh, Narra todo esto, tiene una mirada sutil, un poco distinta, matizada. Bueno, ahí lo estamos viendo, ahí lo arrancamos a ver. Bueno, ambos, con Sarmiento digo esto también, es inclusivo, son miembros de la generación de Mayo, generación de 37. Es la primera generación de argentinos nacidos en libertad. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes hace, por ejemplo, ustedes hace unos 20 días estaban festejando el Día de la Victoria, importantísimo. Digamos, nosotros
también estuvimos de fiesta el 25 de mayo, que es nuestro primer gobierno patrio. ¿Es la ruptura definitiva con España? No, eso va a venir el 9 de julio de 1816, que nosotros declaramos la independencia. Pero el 25 de mayo fue una suerte de autonomía local. Dijimos, está bien, en ese momento, imaginemos contexto mundial, guerras napoleónicas. Napoleón, antes de irse para Rusia en 1812, fue a pelear a España. 1808, lo que hace es, con la fuerza de Bayona, encierra al rey español, a Fernando VII, y pone a su hermano como emperador de España. En ese momento salen juntas alrededor de España, juntas de gobierno, y dicen, nosotros representamos al rey. Bueno, en América hicimos lo mismo. Desde, digamos, desde el grito de Hidalgo en el norte en México hasta en Buenos Aires empezaron a dar juntas de gobierno, pasando también por Caracas, con Bolívar. Digo, fue un proceso, se quiere, panamericano, digo, americano, no panamericano, pues después eso fue diviniendo en uniones y separaciones, pero bueno, es otra historia. Bueno, en la Junta de Buenos Aires dijeron, nosotros juramos fidelidad a Fernando VII, pero la verdad es que empezamos a hacer nuestro camino al andar. O sea, ese proceso va a llevar a un proceso de cada vez más latente de la independencia, una separación con España. Bueno, Alberdi y Sarmiento son hijos de eso, digamos, en algún sentido. Ambos son de provincias periféricas de la Argentina, no eran de Buenos Aires, la capital del virreinato, sino que son Sarmiento de San Juan y Alberdi de Tucumán. Dos provincias también emblemáticas en Argentina. Tucumán, nosotros lo conocemos como el Jardín de la República, es muy verde, tiene un, ¿cómo decirlo? Un paisaje muy verde frondoso, está la selva de Yungas. La selva de Yungas es una selva a gran altura, digamos. Esto es casi al pie de los Andes. Pero por cuestiones del clima, el viento, la humedad, hace que florezca todo y es, la verdad, muy, muy lindo. En Tucumán también está la casita de Tucumán, que es el donde se firmó la independencia. Sarmiento, en cambio, está un poquito más al sur. La provincia de San Juan está más sobre la cordillera. Tiene que ver también mucho con la actividad minera y la actividad vinitícola. Es una gran provincia productora de vino. Por ejemplo, Tucumán, en cambio, es de limones, de azúcar, etc. Bueno, ambos nacen 1810 Sarmiento, 1811 Alberdi. Digo, ahí. Son las primeras generaciones de independencia. Por eso, la generación del 37 también es conocida como la generación de Mayo. Pues son los primeros nacidos después de la Revolución de Mayo. En este sentido, bueno, ellos crecen en las provincias. Bueno, Sarmiento es más autodidacta, tiene un gran apoyo del padre, lo narra muy lindo en Recuerdos de Provincia, y Alberdi tiene un poco más de suerte, su familia es un poco más acomodada. Entonces ellos dicen que cuando Alberdi va a estudiar Derecho en la Universidad de Buenos Aires, en la que yo estudio, digamos, que cumple 200 años hace poquito, que es interesante porque hay una sola beca para el interior. Entonces se becaban muchos chicos de Buenos Aires, lógico, también educación para varones nada más. Y bueno, y hay una sola plaza para el interior del país. Bueno, y la competencia estaba entre Sarmiento y Alberdi. Valga la redundancia, digo, ya esa polémica, antes de esta gran polémica nacional, ya había una suerte de polémica. Gana Alberdi, lo que dice la historia es que Alberdi tenía un par de contactos políticos que, bueno, dijeron, es por acá, y Sarmiento, que es, digamos, también es una construcción que Sarmiento hace, es, bueno, yo tengo mi intelecto. Bueno, es muy interesante los dos tienen trayectorias muy interesantes. Sarmiento va a ser presidente, Alberdi no, va a ser diputado. Si sería una suerte, si diputado, nosotros tenemos un congreso bicameral, representa a la población, no a la provincia. Así que bueno, eso como para tenerlo en cuenta. Después de esto, ahora sí se recrudece, o sea, tiene una doble faceta esta generación de Mayo. ¿Por qué? Porque durante sus años de vida política, o sea, ya su juventud, pensemos 20, 27 años, que se da el 37, se produce la irrupción de otro gran fenómeno en la política argentina, que es el rosismo. Sarmiento lo va a describir. Rosas es el tío de Mansilla, para que el que estuvo en la clase pasada, la conferencia pasada, lo asocie. Rosas es el hombre que organiza la Confederación Argentina. Dice, basta de anarquía, pero al mismo tiempo no termina, o sea, los organiza, disciplina,
pero al mismo tiempo no organiza la Constitución. O sea, no le da una ley a la Confederación. Lo que ustedes podrán decir con algún problema, yo al principio lo pensaba también, en nuestra educación es, pero bueno, Rosas no organizó el país. Bueno, con la Constitución, bueno, claro, está bien, no hay ningún problema. Yo después, más de grande, me di cuenta en unos primeros ensayos de tesis de grado, que hay otro, digo, lo sabía, pero digo, la asociación de ideas fue hace hasta muy poquito. Inglaterra tampoco tiene constitución. Bueno, son factores que uno lo piensa y dice, qué bárbaro. Porque la gran crítica de Alberdi y de Ross y de Sarmiento es, bueno, no hubo derecho. No se dio, no se dio la constitución que organice la nación. Bueno, Inglaterra tampoco la tiene, está muy organizada. Digo, aún hoy, y es muy organizada. Pues bueno, podemos tener 2 millones de críticas con Inglaterra. Pero, pero me parece que eso también es un punto, digo, cómo nosotros, en este caso como argentinos, representamos nuestra historia. Uno frente a esta oposición, se juntan los intelectuales, se juntan en el gran salón literario, y ahí discuten literatura, y al principio buscan un acercamiento con Rosas, para, bueno, con una especie de cogobierno entre los que saben, los ilustrados, y el poder político duro, digamos. Esto no se da, y, digo, y todos los miembros del salón literario marchan al exilio. Muchos en Uruguay, otros en Chile. Alberti va a Chile, primero a Uruguay y después a Chile. Pero otros, Esteban Echeverría, Mármol, todos van a Uruguay. Sarmiento ya estaba en Chile. Si alguno recuerda, para 1845, cuando ya se terminó de escribir el Facundo, ya él estaba en Chile y lo hace en el diario El Mercurio, si no me equivoco. Bueno, eso es para tener como este contexto que termina de darse, de irrumpir, y ahí arrancamos bien con las polémicas y con los viajes de Alberdi, de irrumpir con la victoria de Urquiza. ¿No? ¿Quién es Urquiza? Bueno, Urquiza es un gobernador de Entre Ríos, una provincia al norte de Buenos Aires, muy chiquitita, ubicada en la Mesopotamia argentina, digamos. Mesopotamia, si uno lo piensa como en griego, sería valga la redundancia, Entre Ríos, pero digamos, cuando nosotros decimos Mesopotamia en historia o en otros ambientes más de ciencias sociales, nos referimos siempre al creciente fértil, al Tigris y el Éufrates. Bueno, Argentina tiene una especie de Tigris y Éufrates más modesto, que es entre el río Paraná y el río Uruguay. Bueno, ahí se encuentran Entre Ríos. Se ve un poco complicada la situación económica en Entre Ríos, perjudicada por las constantes guerras y bloqueos del rosismo con potencias extranjeras. Sobre todo hay un debate muy pendiente que es el tema de la internacionalización de los ríos. Rosas es un acérrimo defensor de la soberanía nacional sobre los ríos. Dice, no, acá, si no pasan bajo nuestras condiciones, no pasa nadie. Se da en torno a eso al conflicto anglo-francés. Y nosotros tenemos el 20 de noviembre, el Día de la Soberanía, que es la entrada el enfrentamiento, digo, entre las tropas nacionales y las tropas y los barcos y buques mercantes ingleses para ingresar por el río Paraná a comerciar. Digo, es una discusión muy patente en Argentina hoy en día, pues estamos discutiendo el tema de la hidrovía, que sería qué empresa es la encargada de diseñar y dragar los ríos del Paraná. Digamos, para tener una idea en el contexto de qué tan importante se volvió eso, en el Paraná se exporta el 50% de la proteína mundial. El 75% de las exportaciones sale por el Paraná. No solo las exportaciones, sino también de países limítrofes como Paraguay o Brasil. Pues digamos, es la cuenca. Bueno, todos esos debates están de alguna manera presentes y tensionados en esta historia. Digamos, Rosas, por un lado, nosotros cerramos. Bueno, al cerrar, nosotros decimos quién entra y quién no entra en nuestros ríos, mataba las economías provinciales. Pero hoy lo que estamos dando cuenta es que si abrimos demasiado, por ahí peligra nuestra economía nacional. Bueno, son debates que vuelven. Digo, al Sarmiento Alberdi están a favor de, si tenés ríos, hay que surcarlos. Digo, pensemos en cierta manera, en el Mississippi de los Estados Unidos. Podría también ser el Volga, pero no tiene este sentido de, ¿cómo decirlo? Sí, para comenzar, de la internacionalización. Bueno, eso para acá. Bueno, entonces Urquiza se revela Rosas en el llamado pronunciamiento de Urquiza en 1851 y organiza un gran ejército. De hecho, los libros de Sarmiento se llaman Campaña en el Ejército Grande
y como el diario privado de campaña del Ejército Grande. ¿Qué es? ¿Qué significa? Este ejército va a amalgamar a todos los que estaban en contra de Rosas para retarlo a una batalla final, digamos. Que serían el Imperio Brasilero. Recordemos que Brasil hasta 1888 seguía siendo imperio. La República Oriental del Uruguay, algunos reclutas paraguayos, y las tropas de Entre Ríos marchan sobre los campos de Caseros y derrotan a Rosas. Es un hecho historiográfico todavía, para mí, en cuanto a si se puede hablar de mi humilde como trayectoria intelectual o también de lo que voy aprendiendo, es complejo. Es complejo en el sentido de que Caseros habla de toda una época nueva, como a un pacto liberal, si quiere, oligárquico, de un modelo de desarrollo de Argentina que empieza a excluir a gran parte de su población. Es una interpretación, podría ser de otra manera. Otros, como en este caso Alberdi, empiezan a ver el triunfo de la libertad y la organización nacional. Es complejo al mismo tiempo porque son las provincias o la provincia mesopotámica la que se alza en contra de Buenos Aires, que era como es todavía hoy el gran centro comercial e industrial de la Argentina. En ese momento no podemos hablar de industria, pero sí podemos hablar de cierta actividad protoindustrial. Saladeros, bueno, el saladero como un complejo, se crea protoindustrial, donde arranca la faena del ganado, la separación del cuero, la carne, bueno, todo un proceso muy, muy complejo e interesante también. Bueno, ¿qué pasa? Y hay otro tema también que me parece interesante, que para la solución de conflictos argentinos interviene el extranjero. No es un dato menor. Hay un... O sea, yo no estoy en contra de que haya, digamos, de una especie de unicidad en la política, sino está bien que el conflicto hasta cierto punto me parece saludable en la vida política, pero este enfrentamiento también da, bueno, que presta ayuda pues, por estas condiciones. Es complejo, digamos, para mí sigue siendo una postura compleja. Yo soy muy de un escritor del siglo XX, Arturo Jaureche, que va a decir si es malo el gringo que nos compra, pero el peor es el criollo que nos vende. Y bueno, para ir matizando, digo, de ser un ídolo de la Federación Urquiza, después también tiene esta faceta de, bueno, la alianza con potencias rivales para poder ganar. Complejo. Pero bueno, lo dejo a ustedes, lectores, oyentes, para que, bueno, nada, lo tengan en mente. Bueno, ¿qué pasa? Ahora sí entramos a los libros, entramos bueno, a lo que venía hoy, a nuestra parte literaria, si se quiere. Unos datos de color más. Urquiza gana en 1852, se empieza a dar la organización nacional, se sanciona la Constitución, años después, en 1853, se sanciona la Constitución en Santa Fe, en la provincia de Santa Fe. Se separa Buenos Aires. Buenos Aires formó un estado separado durante un tiempo, hasta la segunda batalla de Cepeda, donde las tropas de la Confederación vuelven a ganar a Buenos Aires. Y después nuevamente la victoria definitiva de Buenos Aires sobre las provincias en 1862, en la batalla de Pavón, donde Mitre vence a Urquiza y se apodera, digamos, del territorio nacional. Bueno, ahí estamos. En este marco se van a mover Sarmiento y Alberdi. El primero de los viajes creo que es alrededor de 1855. Creo que es 1855, si no me equivoco, es 1855. Y la polémica con Sarmiento también está en esos años posteriores a el triunfo urquicista. Ya lo voy a encontrar bien. Bien, si lo quieren buscar, esta gran polémica nacional se llama las cartas quillotanas y las 101. Las cartas quillotanas son las respuestas de Alberdi y Sarmiento desde Quillota, Chile. Quillota, no sé cómo decirlo, nosotros los rioplatenses tenemos ese acento más, la doble L con un sh. Y el resto de los hispanohablantes no la marcan tanto. Digo, ahora hablar con Daniel y algunos de sus profesores les han enseñado. Dice, no, ¿cómo está fuera de Moscú? No, llueve. Bueno, poner a mí, si afuera está lloviendo, me sale más marcado
la doble L, se convierte en una Y. Y bueno, eso. Y Sarmiento le escribe como en constelación las 101. Literalmente son 101 cartas. Sarmiento no escatima el tiempo de respuestas, es bastante un polemizador nato, digamos. Sarmiento, si hay algo que le encantaba, era debatir, y Alberdi también. No digo que no se va a mantener al margen de eso. Bueno, ¿qué tenemos en Alberdi? Las impresiones de Alberdi de su viaje. Alberdi, donde viaja, es también un viaje, no es iniciático, digamos, no es un viaje, tuvo su viaje iniciático también, pero no es el viaje de Mansilla, de recorrer, de aprender. Es un viaje de, sí, bueno, de contemplar, pero de otra calidad, me parece más de la adultez. Eh, y viaja eh, a Génova, ahí esa pequeña ciudad, bueno, esa pequeña gran ciudad de Italia, eh, cuna de Cristóbal Colón, y al mismo tiempo es como todo, digamos, se estaban formando el estado del Piamonte. Eh, bueno, que va a influir en la historia, porque digo, van a pelear, en esos años también estaban peleando en la guerra de Crimea, digo, bueno, están ahí, digamos. Y Alberdi empieza a observar y a esbozar distintas miradas sobre el gobierno, o en realidad, no sé si es lo que realmente pensaba o es una evolución de su pensamiento. Es interesante rastrearlo, digo, no sé, pues digo, en bases y puntos de partida, o comúnmente se llaman las bases, hay toda una idea de construir la democracia, de, de construir sistemas, la ingeniería institucional. Es algo muy, ¿cómo decirlo? Muy fino el trabajo de alberdiano, ¿no? Y muy interesante también como politólogo decir, bueno, ¿cómo hay que pensar la nación? Pero no en términos ontológicos, no en términos del ser, sino en términos de cómo hago para para no caer de vuelta en rosas y tener un sistema político que me permita generar estabilidad en el tiempo. Digamos, también es algo que también los atraviesa profundamente a los dos, Alberdi y a Sarmiento, que es el tema del desierto, o presunto desierto, de que, eh, de que hay que poblar el territorio argentino. La Pampa debe ser poblada. Es más, incluso Alberdi redobla la apuesta diciendo gobernar es poblar. Es llevar gente. ¿Qué tipo de gente? Inmigrantes. Bueno, ¿qué tipo de inmigrantes? En un momento yo pensaba peyorativamente que Alberti también caía en la lógica sarmentina de, bueno, anglosajones. No, bueno, vamos a matizarlo a lo largo de la, de la charla. Lo quiero pensar salvando las extensiones, digo, lógicamente, son muchísimo inferiores en cuanto a longitud. Eh, el dominio ruso de Siberia, del lejano oriente, digo, digo, yo les tiro estos paralelismos para que, bueno, justamente acerquemos esas historias que digo, que nos separan miles de kilómetros. Pero no estaría lejos de pensar, sé que, o intento, tengo un pequeño esbozo de lo que pasó en la colonización rusa eh, en Siberia y en el lejano oriente, pues si quieren lo conversamos mejor, pero es esta idea, ¿no? Este peligro de que la ausencia de poblaciones, la ausencia de ciudades, lleva a la anarquía, digamos, y vuelve el viejo mal de el caudillo, el montonero, el gaucho, digo, el gaucho que está libre, digamos, que por ahí con Martín Fierro lo estuvimos dilucidando, que no es solamente eh, una forma, digo, no necesariamente es una forma política desviada, algo que está mal, sino que corresponde a otro momento histórico, un momento histórico de eh, protocapitalista en el sentido de apropiación de la tierra, de división de las parcelas de la tierra, etcétera, etcétera. Bueno, ese lado me parece, también hace esa salvedad que nunca está de más. Eh, bueno, tenemos eso, este contexto. Bueno, Alberti viaja a Génova. Interesante. Bueno, pertenece al reino del Piemonte. Digo, todavía faltan unos años para la unificación italiana, que sea en 1871, con Mazzini y Garibaldi. Lo que es interesante de Garibaldi es que Garibaldi pelea contra Rosas en el sitio de Montevideo y después emancipa y unifica a Italia. Son vueltas de la historia,
a mí me quedó pendiente pensar eso, digamos, y cómo nosotros, argentinos, muchas veces pensamos también a Garibaldi, digo, hay mucha inmigración italiana en Argentina, eh, por mejor dicho, hubo, no hay actualmente. Eh, en ese sentido, pensarlo también de esta manera, nosotros, por intereses nacionales, Garibaldi no tendría que ser como un gran amigo. Sin embargo, tenemos mucha estima eh, por ahí, por la unificación italiana, gran movimiento, pero no por ahí en el Río de la Plata. Y entre lo cercano y lo lejano, por ahí nosotros nos confundimos, elegimos lo lejos y rechazamos lo cercano. Bueno, para discutir también, ¿no? Esto es aplicable a todo pueblo. Eh, bueno, yendo a Génova, ¿qué ve? Bueno, no para directamente en Génova. Al principio para, que también me pareció muy interesante en Alberdi, o sea, como la parte, ¿cómo decirlo? Soberana, digamos, no... eh, sí, discusiones sobre el tema de soberanía. Recordemos que para 1823 las Islas Malvinas, si alguno recuerda la guerra entre Argentina y Gran Bretaña en 1982 por las islas, bueno, las islas, el archipiélago malvinense de la Soledad y la Gran Malvina, también las islas circundantes, por ejemplo, Sandwich, Orcadas, Shetland del Sur, eh, bueno, y eso es claramente la antesala de cualquier reclamación soberana sobre la Antártida. Bueno, más cerca de ustedes en cuanto a geografía está la cuestión de Gibraltar, que enfrenta tanto a, bueno, se enfrenta a los españoles con Gran Bretaña. Dice, bueno, acá les traigo la cita, dice, a las 12 del día estamos a un cuarto de milla de Gibraltar. La bandera de Albión, como se refiere a Gran Bretaña, no diré flameaba, pues había sobrevenido la calma, sino dormía al pie de la roca de Calpe, anunciando modestamente el derecho británico fundado en 300 piezas de artillería. Ah, bueno, resumió, digamos. Ya después de eso no hay nada más que decir. Digamos, eh, es más o menos como Gran Bretaña asegura el derecho en Malvinas, pero con eh, esa, si quiere, sutileza, ¿no? Esa sutileza en la contradicción. No hay más derecho que 300 piezas de artillería. Digo, si no las tuvieran, no tendría nada que hacer ahí. Y recordemos que también, después si lo vamos a trabajar en alguna conferencia, la fuerza es el derecho de las bestias. Entonces, a eso hay una preocupación eh, alberdiana en el derecho, no en el sentido académico, puede serlo de alguna manera. De hecho, este libro está empapado de eso. No que los sardos, que esto, que usan el código de tal, bárbaro, eso no hay ningún problema. El tema es que el derecho como ordenador, como reglas de juego claras, pensemos no ni en teoría de juegos todavía, digamos, una aproximación que sea estadounidense a esto en el siglo XX, sino el derecho como, a ver, si quiere, primera generación de derechos políticos, civiles, que van acompañados de la transformación capitalista, digamos. Eh, es uno y el otro, van juntos. Faltará después el siglo XX para incorporar los derechos sociales, fundamentales, digo, para mí mucho más interesante y más rico. Pero bueno, es una buena base para ir, bueno, discutiendo otras cosas, digamos, también. Eh, Discúlpeme también porque no conté el principio. Sarmiento, perdón, Alberti hace una descripción de su Tucumán natal. Eh, eh, bueno, y hace ya desde el principio, bueno, Tucumán es una provincia mediterránea, digamos, no está conectada ni por ríos ni por costas a ningún océano, ni río, ni cauce de agua, eh, dice Alberti, ¿no? Agotar los mares sería sumir las naciones en la servidumbre y en la barbarie. La libertad moderna de la Europa es natural de una isla. La libertad, como los cines y las musas, ama las orillas de las aguas. Bueno, es interesante también, ahí les sigo, si las musas habitaran los bosques, las musas un día buscan los ríos y los mares. Hijas de la libertad y del progreso, aman la cuna de sus padres. Bueno, ahí está, hay un tema también recurrente de asociar libertad, democracia con talasocracia, digo, con el poder del mar.
paradójicamente, digo, no es, digo, hoy en día la soberanía del mar argentino está, digo, no está cuestionada en el punto de vista formal legal, salvo la usurpación malvina de las islas, en las Islas Malvinas. Pero sí es un lugar de caza eh, y de expropiación de recursos por parte de potencias extranjeras, sean chinas, japonesas, españolas, vienen, no saben que el mar, la zona económica exclusiva son 200 millas, bueno, pescan en la 201, pasan a la 190 y roban una gran cantidad de riquezas citícolas. Eh, para pensarlo de esta manera, digo, lo que dice Sarmiento, bueno, Alberti, perdón, vamos a usar el mar, digo, estar en contacto, bueno, ni una cosa ni la otra, digamos. Yo en esto, ahí yo leí un teórico ruso, no sus obras principales, sino sus conferencias acá en Buenos Aires, eh, Alexander Dugin, más allá de lo que, digamos, pueda o no significar a nivel político, yo lo rescato ahora, no quiero polemizar con ustedes eso, sino su nivel académico, eh, pensarlo como esta civilización del mar, hasta las ocracias, digamos, Estados Unidos, Gran Bretaña, y perdón, las religiones, y las civilizaciones de la Tierra, ¿no? Puede ser Rusia, Alemania, cierto punto América Latina, bueno, o este pivote latinoamericano de estar haciendo, sobre todo argentino, bueno, también sumar, ¿no? Mirar el espacio circundante. Bueno, retoma la vida, cuenta la vida en Tucumán, cómo es el tucumano, los valores, no sé, una descripción somera, digo, interesante, pero no deja de tener ¿cómo decirlo? Escribe un abogado, digamos, esa huella que deja la escritura, digo, todas la tenemos, es como una marca registrada, un poco compleja para la lectura. Si uno está haciendo otras actividades, dice, todo bien, pero es un poco áspera, pero igualmente rica. Una segunda tacita que me llamó la atención. Eh, bueno, sí, tiene una definición del tucumano. Bueno, dice, acá distingue como las dos clases, porque ahora yo estoy viendo el plebeyo tucumano, tiene por lo regular fisonomía atrevida y declarada, ojos relumbrantes, rostro seco y amarillo, pelo negro crespo a veces, osamenta fuerte sin gordura, músculos vigorosos, pero con apariencia se enseña, cuerpo flaco en fin, y huesos muy sólidos. Sin embargo, bajo este aspecto insignificante, abriga frecuentemente un alma impetuosa y elevada, un espíritu inquieto y apasionado, propenso a las grandes virtudes o a los grandes crímenes, rara vez vulgar o es un hombre sublime o peligroso. Bueno, esta es una definición que me encanta de Tucumán, de Alberdi, de Tucumán también, digamos, es una provincia que conozco levemente, no estuve en la capital, estuve en Tafí Viejo y Tafí del Valle, unas ciudades también importantes de la provincia. Pero esto, ¿no? Esto me hace acordar directamente si uno al Critón de Sócrates le dice, bueno, si están disputando Sócrates con Critón, le dice, Sócrates te van a matar, escapate, más o menos es el argumento de todo el diálogo, y le dice, no, bueno, si el pueblo es capaz de las peores cosas, también es de las cosas más sublimes. Bueno, acá Alberti la rescata esa cita y la pone en boca de los tucumanos, que creo que es verdad, digo, si hay algo aguerrido es como el tucumano en Argentina. Desconozco si hay alguna nacionalidad dentro de Rusia o algún pueblo que se destaque por la bravura. Digo, para mí, en el todos, pero no nosotros tenemos como definidos dos provincias donde su población es muy aguerrida. Corrientes es una y Tucumán es otra. Digamos, también lo que hace Alberdi hace un rescate, si quiere, histórico, en decir, el que aseguró la independencia argentina y la libertad argentina fue la batalla de Tucumán. Digamos, vienen desde el norte, desde el altiplano boliviano, vienen las tropas españolas. Se da el llamado éxodo jujeño. En Jujuy es una provincia fronteriza con Bolivia, se da una especie de política de tierra arrasada. Belgrano, el general del ejército, retrocede, pierde Salta, tierra arrasada. Llega a Tucumán, prepara la defensa y de Tucumán vuelve a reconquistar esos territorios perdidos. Habla también mucho de esa bravura tucumana, destacable también. Bueno, y ahora, bueno, para cerrar esta fisonomía tucumana, dice, el tucumano de la primera clase tiene por lo común fisonomía triste, rostro pálido, ojos hundidos y llenos de fuego.
Pelo negro, talla se enseña, cuerpo flaco y descarnado. Movimientos lentos y circunspectos. Fuerte bajo un aspecto débil, meditabundo y reflexivo, a veces quimérico y visionario. Lenguaje vehemente y lleno de imaginación como el del hombre apasionado, y lleno de expresiones nuevas y originales. Desconfiado más de sí que de los otros. Constante amigo, pero implacable enemigo. Suspicaz de tímido, celoso de desconfiado. Imaginación abultadora y tenaz. Excelente hombre cuando no está descarriado, funesto cuando no está perdido. Bueno, de vuelta. Bueno, y Alberti llega a una síntesis que también me parece muy interesante. Por grandes que sean por otra parte las diferencias que existen entre estas clases, ellas están, no obstante, sujetas a muchas circunstancias que les son comunes a ambas. Digamos, también hay que pensar en este sentido que Alberti es medio también hijo de toda esta tradición iluminista. Pensemos en Montesquieu, cómo el clima afecta a las poblaciones, etc. O la geografía tiene una incidencia en las poblaciones. Bueno, interesante también. Digo, como la descripción etnográfica. No, bueno, tiene esto, lo otro. Es interesante porque al mismo tiempo es como me quedo en la etnografía en los rasgos físicos y paso a lo que piensa. Bueno, común también del siglo XIX, también común en el verde, como uno lo debe hacer, pero muy, muy interesante. A ver, bueno, cierro con esta porque ahí encontré la cita, está muy buena, dice, bueno, cuenta estos resabios, si se quiere, recuerdos de la guerra de independencia. Dice, entre la ciudadela y la casa del general Belgrano se levanta humildemente la pirámide de Mayo, que bien parece un monumento de soledad y muerte. Y ahí cuenta lo siguiente. Dice, un hilo de agua que antes fertilizaba estas delicias, hoy atraviesa solitario por entre ruinas y acalorada fantasía ve más bien correr las lágrimas de la patria. Pero estos objetos tienen para mí un poderío especial y excitan recuperados en mi memoria que no causarían otra. El campo de las glorias de mi patria es también las delicias de mi infancia. Digo, esta cosa no, la patria, digamos, en un sentido también simbólico, semántico, la patria como el padre, ¿no? O madre, la madre patria, digamos, digamos, si patria viene de pater, del latín, es la madre patria, estamos jugando con las palabras todo el tiempo. Es también el campo de mi infancia. O sea, yo me crié donde se escribió, donde se forjó la historia argentina. No donde se forjó intelectualmente, no se forjó a sablazos, a sangre y fuego. Ambos éramos niños, está. La patria argentina tenía mis propios años. Yo me acuerdo de las veces que jugueteando entre el pasto y las flores, veía los ejércitos disciplinares ejercicios disciplinares del ejército. Me parece que aún veo al general Belgrano cortejando en su plana mayor recorrer las filas. Me parece que oigo las músicas y el bullicio de las tropas y la estrepitosa concurrencia que alegraba estos campos. Bueno, fundamental, digo, es muy lindo, digamos. Tiene estas como estos girones, si se quiere, estas afirmaciones que lo dejan a uno como diciendo, bueno, te encontré Alberto, te encontré este lado sensible y es muy interesante. Bien, ahora para ir ya acelerando, porque también yo estoy haciendo una cuenta del tiempo. Bien, ¿qué hay que pensar en la obra de Alberti? Bueno, vamos por un lado, inmigración y educación. Y por el otro, el derecho. Necesitamos unas reglas claras de juego claras, educar. Es una idea compartida con Sarmiento, ¿no? Hay que educar al soberano, hay que educar al que mañana manda, al que mañana va a elegir diputados, senadores, presidentes, lo que sea. Bueno, y ahí vamos. Dice, por nosotros el virtuoso general Belgrano se arrojó en los brazos de la mecindad, desprendiéndose de toda su fortuna que consagró la educación de la juventud, porque sabía que por ella propiamente debía dar el principio de la verdadera revolución. O sea, las revoluciones, digamos, como hay que vivirlo si se quiere, en un primer momento de efervescencia revolucionaria, de choque de fuerzas, de guerra, y después, bueno, pensarlo también desde el punto de vista educativo. La revolución pasa por otro lado, por la educación. De hecho, Sarmiento, que es el gran padre de la patria, muere en pobre, empeñando todo, tenía sueldos atrasados, no le pagaban, lo que tenía
para fundar escuelas. Digo, es muy interesante. ¿Por qué? Porque ahí está la clave de la independencia definitiva, en que puedan educar a su población. Y después, bueno, no, digo, no encuentro letrados, no era una república de letrados, sino una república pensando justamente en un bienestar material también. En el sentido soberano, industria propia, después eso se va a transformar en capacidades bélicas, digamos, no tanto para enfrentamiento, no para atacar, no hay una política expansionista, sino de que no te vengan a atacar, de una política estrictamente defensiva. Bien, bueno, volviendo a Génova, Alberti viaja a Génova, cuenta, la pasa bien, digo, tiene relatos someros de, bueno, ¿qué fue a hacer a Génova? Si tenemos a Mansilla que escalaba las pirámides de Egipto, en Génova Alberti va a preguntar por dónde bautizaron a Cristóbal Colón. Muy interesante también, digamos, como este hombre que trajo la hispanidad a América, hoy muy criticado, digamos. Y hoy también en discusión, ¿no? Como esta se discute la leyenda blanca y la leyenda negra en América, en el sentido de justamente pensarlo como, digamos, la leyenda negra como, como esta idea colonizadora, destructiva, genocida de España, y la leyenda blanca diciendo, bueno, digamos, en algunos políticos hablan sobre esto, que sería como, bueno, hubo conquistadores, más no conquistados. Sería una amalgama a la población. Lógicamente, mi crítica de esta postura sería, y también hubo genocidio. Digo, puede ser por enfermedades, puede ser también por el trabajo en la mitad de las poblaciones originarias. También está, digamos. Pero bueno, traía con esto por la figura de Colón, que es polémica, digamos. En ese sentido, es el que hable como las puertas del infierno para los pueblos originarios de la América, eh, que descubrieron que al mismo tiempo se llamaban americanos. Digo, es una locura también pensarlo así. Eh, bueno, interesante para pensarlo, nada más, eso. Eh, y ahí recupera y uso primero, que es interesante, es que Alberti señala, bueno, ojo, vengo acá a Italia, pasé por España, lo interesante de ver esto es la civilización romana, cómo la antigua civilización romana se expandió por Europa y cómo nosotros somos herederos de ese legado de alguna manera. Diciendo, bueno, entonces estaban los romanos, conquistaron Hispania, conquistaron un montón de territorios, en base a eso llega después la conquista de América. Bueno, bárbaro. Lo que está diciendo es, nosotros tenemos un tronco cultural, civilizatorio ligado a Roma y España, digamos, a los romanos y España. No en cuanto a dependencia intelectual, sino también del origen del derecho, desde el origen de la filosofía, de un montón de cuestiones, diferenciándose como del grupo anglosajón, de la civilización anglosajona, digamos. Tenemos más que ver con los, es decir, con el derecho romano que con el derecho anglosajón. Hice que es muy interesante para poder, me perdí, perdón. Para poder llevar la inmigración a Argentina, es necesario esto, aprovechar esto, nuestras similitudes culturales, y no traer gente que va a ser extraña en nuestras tierras, por un proceso también de asimilación. Ahora, y este punto, y ahí hacemos el salto directo a la polémica con Sarmiento, es, bueno, él va y discute observa, toma nota de todas las organizaciones de Génova. Dice, bueno, está el rey. Acá no hay libertades políticas. Nadie vota, manda el rey, está el consejo del rey, pero es un consejo medio consultivo, digo, en el sentido bien de consejo de cáscara vacía, digamos. Tenemos como sí, bueno, pero en realidad el que toma decisiones es el rey. Puede pedir auxilio, pero la última palabra la tiene él. Sin embargo, dice, está el derecho. Y ese le da un puntapié de esperanza. ¿No? Dice, está el rey Carlos Alberto posee ya la gloria de haber escrito su nombre al frente del Código Civil sardo. Napoleón aprendió del emperador Justiniano el secreto de inmortalizar un nombre sin el auxilio del bronce ni del mármol. Y ciertamente que la soberbia fundición de la Francia de Vendôme. Bueno, y del arco que hace a la extremidad de los Campos Elíseos. Bueno, ¿qué es lo que está diciendo? Que si la educación también es el camino, el derecho también. O sea, es esto, de convertirse en un gran estratega militar, en un gran, digamos, para nuestras tierras y para nuestro objeto de estudio, un caudillo,
a instaurar el reino del derecho. Ese fue el mejor legado, digamos. Y también es una discusión muy patente dentro de la Revolución Francesa. Si vemos como los últimos desarrollos historiográficos de François Furet, está toda esta tensión de, bueno, hay que atomizar la Revolución Francesa, ¿no? Por un lado, sé que se aleja de nuestro objeto de estudio, pero ya retomo. Por un lado, la parte de la revolución propiamente dicha eh, hasta el 92, que es la erupción jacobina, la época termidoriana, y Napoleón, que Napoleón es medio raro, digamos. Napoleón vendría a ser eh, como el producto último de la revolución y su verdugo. Bueno, está la discusión patente en eso. Digamos, Albert está metido en esa discusión y dice, bueno, acá viene Napoleón, arrasó con todo, arrasó con el feudalismo y trajo el código. Lo que dice Albert también muy pillo es, perdón, muy, pillo vendría a ser como, ay, ¿cómo decirlo? Eh, como un vivillo, como muy perspicaz, eh, se da cuenta y dice, no, bueno, el derecho sardo es muy parecido al francés y va cambiando, digo, es muy, como que uno pueden ser intercambiables. No importa, dice, lo importante es dar este derecho, dar derecho codificado, dar leyes. Es una preocupación enorme para el argentino de la posteridad. De hecho, ya durante la presidencia de Mitre Sarmiento de Avellaneda, ya se empiezan a dar los primeros códigos. Digo, es una tradición del derecho continental europeo. Lo tenemos nosotros como herederos, lo tienen ustedes también en Rusia. Entonces, eh, interesante también esa comparación. Bien, ¿qué pasa acá con las polémicas? Bueno, ganó Urquiza, es el amo y señor de la Confederación Argentina. ¿Qué es lo que pasa? Sarmiento se autoexilia. Así como lo ven, bueno, no, o ven o como escuchan, Sarmiento abandona la Confederación Argentina alegando justamente que Urquiza es su nuevo Rosas. Y todos tenemos la oportunidad, todos tenemos la duda diciendo, pero Sarmiento, vos no estuviste apoyando a Urquiza. O sea, Sarmiento escribió la campaña del Ejército Grande siendo secretario de prensa del Ejército de Urquiza. Entonces, todos nos quedamos diciendo, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué? Y ahí empieza la discusión con Alberti, que es una discusión mucho más profunda que eso. Se empiezan a discutir también por sus libros. Y Enzo arranca muy tranquila la discusión, sobre todo porque, bueno, Alberti empieza como a tener el terreno, en las quillotanas empieza como a aumentar el tenor de la discusión y Sarmiento responde con toda la artillería, digamos. ¿Qué es también esto? Es la formación nacional. Y la otra es justamente el rol de la prensa como arma. Digamos, lo que está diciendo Alberdi es, Sarmiento, ya está, ya derrotamos a Rosas, volvamos a, ¿cómo decirlo? Eh, Volvamos a una prensa formadora, una prensa que salga a describir, a pensar en la población, digamos, en otras necesidades. Ya se acabó la prensa de guerra, necesitamos una prensa formativa. La diferencia, digamos, o sea, crear una literatura todo el tiempo contraria, describiendo filosóficamente, sociológicamente, románticamente, como el Facundo, el gobierno de Rosas. Bárbaro. Estamos a dar cuenta de las atrocidades del rosismo. Comillas, digo, esto es súper discutible. Eso es por un lado. Ahora necesitamos otra que empieza a formar una nacionalidad que lleve al debate, a la confrontación de ideas, que dé un espacio de autonomización. Ya no son, digamos, de alguna manera, Alberti lo que está diciendo es, se acaba la época del escritor en guerra y en términos de Bourdieu, de Pierre Bourdieu, una autonomización del campo. O sea, ya, digamos, aunque sea en el sentido, lo llega a esbozar Alberti diciendo, una de las críticas dice Sarmiento, bueno, pero vos tenés otro trabajo, porque si no, no podrías estar escribiendo esto. O sea, no es que vos te dedicás a vender libros. Vos tenés otro trabajo, vos cobrás otra cosa y escribís libros para hacerle la guerra a Rosas. Bárbaro. Pero lo que está perdiendo Alberti es, bueno, hay que darle paso a esta nueva prensa, a la prensa que discute ideas, periodistas, que su oficio es escribir. Y no porque haya un conflicto o alguien a quien derribar. Eso me pareció, es uno de los puntos más interesantes. Después, bueno, como verán que anoté, se me cayó
está lleno de citas que me parecieron muy interesantes. Las fui marcando, ahora vamos viendo aquellas. Lo que tiene Alberti también, que es una crítica que me llamó muchísimo la atención, para bien, es que Sarmiento también Sarmiento se da cuenta, digamos, le dice, tu libro El Facundo no solo narra el surgimiento de la barbarie, nada, narra también la derrota de los ejércitos unitarios. Es como, digamos, el saber teórico, y es muy interesante esto, lo que está diciendo Alberti es, ojo, vos tenés un montón de saber teórico que nadie te lo va a discutir. Digo, vos sos Sarmiento, sos un fenómeno, sabés un montón, publicás un montón de cosas, y hasta por ahí dirías, Alberti, comparto con vos. Una cosa es saber teórico, otra cosa es saber práctico. Por ejemplo, nosotros previamente a la invasión de Malvinas, siendo todavía colonia española, recibimos invasiones británicas en 1806 y 1807. Es muy pintoresco en Argentina porque cuentan que el pueblo salió, digo, no solo se organizaron en milicias, sino que también de toda la población de Buenos Aires participó tirándole agua y o aceite hirviendo desde las terrazas de los balcones, ¿no? Le tiraron los ingleses fueron derrotados. Dice, ¿no? Y acá retoma Alberti esto y dice, sin embargo, estos ejércitos, estos militares nuestros, desnudos de destrucción, derrotaron completamente a los brillantes generales ingleses invasores de 1806 y 1807. Es el triunfo del saber práctico sobre el saber incompleto que viene de afuera. Es la ventaja de que conoce el terreno y emplea los medios de acción que él ofrece, sobre la que cae lo que trae conocimientos y medios de otro terreno diferente. San Martín, el gran prócer de nuestra independencia, y también del Chile y del Perú, decía no hace mucho que con 10.000 gauchos se reiría de Francia entera en los desiertos argentinos. San Martín desechó a Breyer, general de Napoleón, porque no sabía hacer una guerra americana contra los españoles, cuando en el sitio de Talcahuano. Talcahuano es una ciudad, unas ruinas históricas muy interesantes a 60 kilómetros de La Paz, en el estado plurinacional de Bolivia. Es un lugar muy, muy interesante. Bueno, en este lo que está diciendo Alberti es, ojo, que todo lo que viene de afuera no es oro, y, digamos, y todo lo que brilla no es oro, digamos. Ojo, tenés cuidado, porque te estás digo, Sarmiento también da cuenta en el Facundo, pero acá Alberti se lo remarca diciendo, ojo, no es todo lo que pinta Europa es lo mejor del mundo, sino que, bueno, tenés este dejo nacional, las ideas, ¿no? Las ideas en el suelo, en nuestro suelo. Dice, sin embargo, dice usted en el ejército, cuando estaba peleando en el ejército grande, dice la más completa desorganización. O sea, la crítica de Sarmiento para Urquiza es, no hay un Estado mayor. Digo, no es Napoleón. Bueno, pero ahí está el tema, ¿no? Ahí también hay también un punto que es necesario darle, no, sino darle la razón a Sarmiento para mí, como darle el beneficio de la duda, digamos, si, ¿cómo es que Urquiza hace la guerra para derrotar al tirano? Digamos, si el argumento es, hay que hacer la guerra para destruir al tirano de Rosas, bárbaro. ¿Cómo hacemos la guerra? Ahora, con formaciones modernas, más allá de la redundancia de esta chicana sarmentina, eh, con un Estado mayor, digamos, porque si no, no había mucha diferencia entre Rosas y Urquiza en ese sentido. Ninguno de los dos tenía Estado mayor. Bueno, ese punto lo esquiva Alberti, digamos, como dice, bueno, ese no es mi área de interés. Bueno, es digo, es la crítica que yo puedo hacer de esta lectura. Pueden surgir un millón más, digo, no pasa nada. Pero me gustaría como pensarlo en ese sentido también. Bueno, acá está lo que. Bueno, después la tratamos si se quiere. Bien, de vuelta, este error ya estuvo, dice. La prensa de combate y el silencio de guerra son armas que el Partido Liberal Argentino usó en 1827, y su resultado fue la elevación de Rosas y su despotismo de 20 años. Usted y sus amigos volvieron a la exaltación bisoña de aquel tiempo. No hace más que repetir los desaciertos del antiguo Partido Unitario, que usted mismo condenó en el Facundo en días más serenos, y que hoy, después de 20 años de elecciones sangrientas, pretende repetir sin tener excusa de los modelos. Bueno, a ver, a mí lo que me llama la atención de esta discusión es también una discusión
muy de los griegos, en cierto sentido, del último Platón, digamos. O sea, si tenemos el Platón de la República que dice, bueno, no, acá hasta que lo dice muy, como muy, digamos, es un esbozo muy práctico. O gobiernan los filósofos, o hay un gobierno del rey filósofo, o los reyes se vuelven filósofos. No alcanza. Eh, pero también está el Platón del político y de las leyes, bueno, más del político, que se acerca, eh, eh, que hay un acercamiento contra poner el tirano, que sería Dionisio II de Siracusa. Eh, bueno, que Platón dice, bueno, vamos a formar un Estado, dale, haceme caso y vamos creando la República Utópica, digamos. Bueno, más o menos esto. O sea, lo que está diciendo Alberti es, ya está. O sea, se acabó el conflicto. Sentémonos, apoyemos a la autoridad y empecemos a transformar a la Argentina. Más o menos, digamos, digo, no es, digo que hay una reminiscencia de Platón, no es que es el dilema platoniano en su máximo esplendor, pero es muy interesante, digamos. También el contexto de Platón, que nada tiene que hacer con esto. Eh, a ver si encuentro, porque digo, encuentro algunas citas y es como disparadores. Eh, bueno, es importante también, digo, también la discusión que tiene Alberti es muy interesante en pensar la prensa como, como, a ver, como un elemento de poder político. Bueno, lo va a decir Alberti, pero claramente para hoy, en nuestros días, la prensa juega un rol muy importante en cuanto a discusiones políticas, agendas políticas, digo, hasta no sabemos qué punto marca la agenda, o sea, marca los medios, más que justamente la política, digamos. Eh, también para debatir, ¿no? Por ejemplo, este es mi sentir argentino barra latinoamericano, ¿no? Dice, la prensa como elemento de poder político engendra aspiraciones lo mismo que la espada, pero en nuestras poblaciones incultas, automáticas, destituidas de desarrollo intelectual, la prensa que todo lo prepara, nada realiza en provecho de sus hombres, y solo hallar el triunfo de la espada, que al instante haya en su contra la misión periodística, que antes tuvo su apoyo. Digamos, es de vuelta, también está esta idea de que ahí Alberti lo marca profundamente, que yo traía, de educar al soberano, ¿no? Hay que pensar nuevamente, eh, nuevamente esto, eh, el soberano como alguien que le falta, digamos, ¿contra qué falta? Bueno, faltaría o comparado con quién falta. Bueno, podría ser con algún que otro país europeo, con los Estados Unidos, esta idea de lograr la paz interior para poder que florezca el comercio y un montón de otras cuestiones. Digo, con esto aparejado el desarrollo industrial, un montón de... Pero esta idea de destituidas de desarrollo intelectual. También es una mirada, bueno, bastante peyorativa, en el sentido, yo en su momento discutía en la facultad, decía, estos tipos, digamos por Sarmiento y un montón más, escriben como románticos para implantar el iluminismo, ¿no? La razón de Estado. Y para incorporar desde la particularidad una carrera universal, ¿no? Como digamos, el iluminismo pensaba, o bueno, pensó en su momento como la razón como algo universal, digamos, y Kant, digamos, es hijo de eso, ¿no? Eh, eh, bueno, ese pensamiento, extrapolado en Kant, también lo podemos ver acá. Es como, bueno, hay que incluir a Argentina en el camino del progreso, a Latinoamérica en el camino del progreso. Ojo, es muy dañino, digamos, hay críticas benjaminianas de Walter Benjamin, que dice, ojo, cuando hablamos de progreso y un montón de cuestiones, tengamos cuidado, porque estamos dejando atrás un montón de conflictos y derroteros y sangre y derrotas eh, a lo largo que pasaron esta historia, digamos. Es como el tren de progreso, bueno, atrás tiene un montón de cadáveres que fueron quedando. Ojo, porque acá atenta contra esta singularidad histórica, si se quiere, del gaucho, de saberes propios de la tierra, pero no de la tierra en el sentido tosco, sí, no, hay toda una inteligencia también de eso, hasta se puede pensar de las primeras filosofías, ¿no? Del contemplar las estrellas, de contemplar eh, el campo. Lo pienso y lo digo tanto para Argentina, digo, mi extrapolación también es universal en cierto sentido. O, qué sé yo,
la comuna rusa del Mir en los momentos, qué sé yo, previo a la revolución. Digo, bueno, ese advenimiento, ese conocimiento que no es que por eso sea más o menos. Eh, Ahora, en términos alberdianos o sarmientinos, en la carrera de sobrevivencia, sí. Ahí sí comparto. Digo, bueno, en cierto sentido es lo que planteaba Alberdi y Sarmiento es, ojo, si nosotros no nos modernizamos, no damos el salto, nos pasan por arriba, nos van a venir a conquistar. Bueno, y ahí sí yo tengo como ese sentido de realismo, de decir, está todo bien con el gaucho, valoro los medios sociales, cómo manejan la tierra, bueno, pero si yo quiero que Argentina no desaparezca, tenemos que hacer esto. Digo, no estoy justificando un montón de cosas, digo, lo pongo como para pensarlo, es decir, uno no puede eh, con producciones artísticas producir armas de manera artesanal cuando el mundo lo hace de manera industrial, porque vas a perder guerras, digamos, y eso amenaza la existencia del mismo Estado. Solo en ese sentido, no quiero hacer una revisión histórica, ni tampoco como entrometerme o sea, o llevar mi lectura a ese debate en ese momento, pero bueno, lo traigo como para colación y para reflexionar, ¿no? Digo, lo podemos pensar también en las reformas como de Pedro el Grande, un montón de esas reformas que van acompañados a decir, está todo bien con esto, no estoy en contra del pueblo, pero necesitamos hacer esto, que no podemos aguantar más guerras así. Bueno, es eso. A ver, si encuentro otra vez. Perdón si me fui demasiado por las ramas el día de hoy. Estaba como medio emocionado también con la lectura y encontraba eh, y la lectura como un montón de líneas de fuga interesantes para charlar. Eh, bueno, de vuelta con la prensa, dice, hablar de la prensa es hablar de política, del gobierno, de la vida misma de la República Argentina, pues la prensa es su expresión, su agenda y su órgano. Si la prensa es un poder público, la causa de la libertad se interesa en que ese poder sea contravesado por sí mismo. Toda dictadura, todo despotismo, aunque sea en la prensa, son asiagos de la prosperidad de la República. Importa saber qué pedía antes la política de la prensa, qué le pide hoy desde la caída de Rosas. Bueno, más claro, como decimos nosotros, más claro, echale agua. Eh, Esto. Y Alberti también tiene, no, yo no lo leí propiamente dicho, trabajé un poco en la facultad, era pensar que Alberti empieza estas transformaciones en sus primeros escritos, se llama la moda. ¿Por qué? Y uno dice, la moda, ¿qué era? Los últimos vestidos, no. Dice, pero la única forma de que las tradiciones hagan mella en la población, justamente, es en la moda. No digo patrones estéticos solamente, sino también en cuestiones repetitivas que se van enganchando. Digamos, es darle a un pueblo sus tradiciones. Digo, sin duda las tiene, los pueblos tienen, las teníamos antes, pero es pasar como el cincelo y desempolvarlas, o armar algunas que terminen de formar. Digamos, esto es la constitución de un Estado, digamos, como decía al principio, en su infancia. Entonces, bueno, hay una mezcla de guía y parte, ¿no? Porque, ¿dónde es que Alberti se pone en la vanguardia de su Estado? Todavía en ciernes. Es raro, es interesante también. Siempre está este rol de los vanguardistas, ¿no? Decir, no, bueno, es por acá el camino. Es interesante también, digo, de vuelta, son cosas que se me vienen ocurriendo ahora. Hay mucha improvisación en esto. Así que después, ahora en 10 minutos, hacemos un corte y lo charlamos si tienen alguna duda o opiniones, ¿no? Eh, a ver si encuentro otra cita que me haya gustado. La leímos. Eh, bueno, ahí está la crítica, dice, ¿no? El escritor de este género, el caudillo de la prensa como gaucho de los campos, se distingue por su amor campestre a la independencia de toda autoridad. eh, a la indisciplina, a la vida guerrera, a la contradicción y de aventuras. Detesta todo yugo, aunque aún el de la lógica, aún el de sus antecesores. Libre como el centauro de nuestros campos, embiste la Academia Española con tanto denudeo como a las primeras autoridades de la República. La figura del centauro, ¿no? Bueno, hoy por ahí vuelvo a lo griego, digamos. El centauro Quirón es el que al mismo tiempo entrena a los héroes más famosos de la Grecia antigua, tipo Aquiles entre ellos, y al mismo tiempo es mitad bestia. Bueno, tiene esto también, ¿no? Con su pluma es un arma, una gran arma,
pero sigue el servicio de la bestialidad, sigue en servicio de profanar el orden de las leyes. Me dice, no, esta es la última parte, ataca tanto a la Academia Española, un punto, como a las primeras autoridades de la República. Vuelve, ¿no? Vuelve al ataque contra el orden institucional. Y de vuelta es interesante la figura del centauro por el, por el, por el caballo. El caballo en el Río de la Plata, esa cita no se las traje de viajes, lo que dice es, acá los paisanos de Génova raramente van a caballo, van todos a pie, como en el Río de la Plata, raramente vamos a pie, porque hay muchos caballos. Y ese juego también está presente. Y es muy interesante, digo, y el centauro evocando también estos jinetes, digo, jinetes expertos si lo sabía, en su momento era la caballería, por ejemplo, enterriana. No sé si ahí redundo alguna más con alguna cita, pero bueno, la idea es ir finalizando. Bien, esto también, no solo hay una disputa por la organización nacional, hay una disputa por la historia, que también es importante. Pero esta historia que también se está formando, ¿no? Y dice, ¿cómo ha podido, pues ya está subido de tono la discusión, ¿no? ¿Cómo ha podido usted creer que el público se componga de necios? ¿Quién le creía a usted aunque fuese más honrado que el honor? ¿Quién sería juez tan inicuo como para oír al acusador sin oír a los testigos? ¿La parte agraviada tiene autoridad probatoria? Usted es la parte acusadora, no testigo imparcial. Su campaña es la del libelo que acusó. Perdón. Su campaña es un libelo de acusación, no es un testimonio histórico. Es un arma de guerra, como usted mismo la ha calificado, lanzada en apoyo de la revolución del 11 de septiembre y escrita para prepararla. Bueno, de vuelta, esta idea del testimonio político. Y ahora me parece que con esa apertura cierro, pero también cierro con esta, eh, con esta reflexión que me parece muy interesante, que es cómo es que Alberdi plantea que la literatura de Sarmiento es una literatura de guerra, más allá que Sarmiento dice mi literatura es de guerra, y no lo hace de todo el periodo, porque todo el periodo estuvo de guerra con Rosas. Ahora, definimos qué hay. Ahora, si nosotros decimos que esa literatura está bien, que también fue digo, no es que muchos compañeros también piensan como yo, pero en su momento yo lo discutía, digo, ¿esta literatura es nacional? Digamos, en un sentido ontológico podría ser. Porque podés decir, bueno, en esta fractura americana aparece esto de este lado. Aparece esta literatura contra rosistas. Bárbaro, genial. Lo tomo. Pero el que detentaba el poder político en ese momento era Rosas. Digamos, el que tenía el apoyo de su pueblo era Rosas. No eran estos intelectuales. Entonces, ¿hasta qué punto todo esto, o sea, digamos, qué teleología justifica? Decimos, bueno, esto no es historia, una herramienta política, bárbaro, y ahora todo lo anterior también era política o era historia. O cuando describimos esto, cuando llegamos a Rosa, estamos describiendo, comillas, las páginas más infames de la historia argentina. Bueno, ahí les dejo la discusión picando. Sé que en Rusia me cuesta contar un paralelismo a esta última salvedad, pero bueno, nada, quedará en usted. Hay otros, pero digo, otras temáticas más profundas que no me gustaría entrar porque me parece que es para una charla más tendida y hay que hacer con sumo respeto también. Sí, no. Los dejo con preguntas, con dudas, con sugerencias. No sé. Estamos abiertos, tenemos un ratito todavía. Muchas gracias, Federico, por su conferencia. Estimados lectores, pueden escribir sus preguntas en el chat y ahora mismo vamos a responderlas. Y si esperamos las preguntas, si tienen, quisiera decir que sí, es una pregunta muy difícil. Hay que diferenciar entre los testimonios históricos y testimonios políticos, entre la historia y la política. Y Federico, como ha dicho, la historia está formando, ¿sí? Y hoy hemos examinado el periodo de historia muy importante, incluyendo el de Rosas. Y quisiera también decir que ha usado una frase filosófica. A mí me parece que la frase filosófica que
es un viaje de recorrer, de aprender y de contemplar. Y me parece que gracias a usted podemos conocer mejor la historia y la cultura de Argentina Ah, y hacer, sí, hacer un viaje juntos. Nuestros lectores, sí, y Federico y el Centro Cultural Iberoamericano, todos juntos. sí, sí, coincido en eso, Daniel. Digo, a veces la experiencia también que yo me llevé del viaje ahí, ¿no? En Rusia yo literalmente lo viajé en materialidad, digo, tengo kilómetros arriba de los trenes, pero nada, es lo que me llevo y este intercambio también a mí me encanta porque también es una forma de repensar mi historia, ¿no? Nuestra historia, digo, yo lo tiro con paralelismo con Rusia, no para molestar, ni mucho menos, sino para hacerlo más ameno. Eh, Coincido en lo que dice también Daniel, ¿no? Esta cosa del testimonio político, pero más allá de las fuentes, porque uno puede encontrar, qué sé yo, eh, de Pravda, los escritos del diario, y después dice, bueno, esto en el contexto de la Rusia, de la Unión Soviética, bueno, bárbaro. Y otra cosa es que eso se vuelva la realidad. O sea, yo agarro y digo, bueno, está bien, esto es lo que ellos veían en esa época, y otra cosa es, ah, no, esto era realmente. Y ahí, bueno, ahí hay un conflicto, me parece. Y Ahí hay tenemos una una pregunta, pregunta. Sí, ha sido muy interesante, gracias. ¿Y hay algunos libros en Internet sobre el tema? un O, montón. Hay un montón. De hecho, después si no, se les paso yo al centro. Eh, de Alberdi, bueno, Alberdi escribió un montón, es muy prolífico junto a Sarmiento. Si no, después les paso yo la editorial y el nombre de la gran polémica, pero tienen, creo que en Cervantes, que es todo de Ujú. lengua española, hay un montonazo de escritos. Lo más importante de Alberdi sería las bases y puntos de partida para la organización nacional, un libro también sencillo también. Eh, El crimen de la guerra, que tenía la duda de explicarlo o no, de contarlo o no, que es sobre la guerra del Paraguay. Yo la nombro mucho, digamos, en ese sentido. Eh, Después, el sistema económico rentístico de la Confederación. Bueno, hay varios. Alberto tiene un montón. Sarmiento, otro montón también, una parva de libros. Lo de Sarmiento me guía por Facundo, Recuerdos de Provincia, Argirópolis. Bueno, de hecho, Argirópolis, yo cuando fui para estudiar allá, me la llevé, me la quedó en Moscú. Están ahí en el Abyaga del GSU. Lo tiene un amigo mío que me lo va a mandar por correo. Pero bueno, quedó ahí. Es un libro que se consigue fácilmente, por eso también lo dejé. Es muy interesante, es el proyecto político salmintino, más acá abajo. Sería como la contra, una especie de otra bases y puntos de partida. Eh, Eso me parece como los fundamentales. Digo, Alberti es una recuperación que se está haciendo ahora. Y después está finalmente los escritos póstumos, que son alrededor de, bueno, 13 tomos que son bastante inconseguibles, digamos. Yo lo estuve viendo también y es un dineral, digamos. Pero bueno, si los pueden conseguir, la verdad es muy interesante. Yo eso de cualquier manera, hay una universidad argentina que tiene una editorial que lo está reeditando. Como están agotados, los dan en PDF, así que yo en la semana los descargo y se los envío al centro. Así ya los Ujú. tienen en PDF, una buena traducción, legal, todo bonito. Bueno, muchas gracias por lo interesante. Nada, también en parte también lo hacemos con la audiencia en este caso. Así que, bueno. Sí, gracias. Y si no tenemos otras preguntas, quisiera una vez más agradecer a Federico su discurso y su tiempo. Y de nuevo, queridos lectores, pueden ver la conferencia, una grabación de la conferencia en Facebook, sí, en Facebook del Centro Cultural Iberoamericano. Gracias, Federico. Gracias, queridos lectores. Y tengan buenas tardes o buenos días. Sí, arranque, termine el día con todo, es sábado. Cuídense que, bueno, estamos todavía, como decimos acá, en pandemia. Nada, lo mejor, muchísimas gracias. Y bueno, estamos hasta el mes próximo con alguna otra lectura interesante. Así que, bueno, muchas gracias, Daniel, siempre por estar ahí de anfitrión, de host. Que, nada, un fenómeno. Así que, muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.